Buenas tardes. Vamos a dar comienzo en esta nueva edición de Enlace con el Mundo Árabe con algunas imágenes de los líderes de Hamás, ya sea en el plano político como militar, que estuvieron en la selección para llenar ese espacio vacío en la conducción central, ese espacio que dejó Ismail Haniyeh, asesinado por las fuerzas del Estado sionista de Israel. En estos días, los miembros de la resistencia palestina perteneciente a la estructura de Hamás eligieron al cuadro político y militar que va a suceder o que va a estar en el mando central, sucediendo en esa conducción a Ismail Haniyeh. Algunos allegados al régimen teocrático persa promovían a Jalil Haya. En esta posición estuvo ligado Yahya al-Sinwar, uno de los responsables del ala militar en territorio de Gaza. Finalmente, al-Sinwar fue elegido por los miembros del ejecutivo de Hamás como responsable máximo de la organización. Otros sectores más independientes, en relación a la política vinculada a la República Islámica de Irán, preferían a Khaled Mishal, mucho más relacionados con el ala histórica de la hermandad musulmana, a esta organización político-religiosa desprendida del Islam, que nació en Egipto, pero que creció y se fortaleció en los primeros años de la década del 30, precisamente en Palestina. Mientras estas decisiones se daban en el seno de la estructura de la organización de resistencia Hamás, medios israelíes anunciaban que las autoridades del Estado sionista esperaban una respuesta inmediata de parte de Irán. Una devolución por los asesinatos de Ismail Haniyeh, recordamos que fue un hecho perpetrado en Teherán, y por el asesinato del dirigente Fuad Shukur del grupo Hezbollah. Este asesinato ocurrió en Beirut y fue casi simultáneamente con el perpetrado contra Haniyeh. También evaluaron las autoridades de defensa del Estado sionista el incremento de las acciones militares en otros frentes. En esa dirección, los funcionarios israelíes están optando por operaciones militares preventivas en territorio libanés, especialmente en contra de las posiciones de Hamás, Yihad Islámica y otras estructuras militares de la resistencia palestina. Este cuadro de situación va emergiendo mientras Israel sigue buscando contactos internacionales, pretendiendo lograr algún tipo de pausa en su campaña militarista. Israel pretende ganar tiempo en su proyecto de saneamiento. Entiéndase, en estas operaciones militares en Gaza y Cisjordania, que son verdaderas limpiezas étnicas. Pero al mismo tiempo necesita evitar una expansión del conflicto en toda la región. Esta situación que prefiere Israel también es de la preferencia del Estado teocrático persa, que está encuadrado en una guerra controlada en contra de Israel. Una estrategia que le sirve a Teherán para mantener su proyección geopolítica en Irak, Siria y el Líbano. Irán prometió vengar las muertes de los dirigentes palestino y libanés. Anuncios curiosos de parte de Teherán, pronunciados desde las distintas usinas de la dirigencia teocrática. Una agenda de posibles jornadas de ataque contra Israel. Algunos afirman que Irán olvidó de informar la hora de esos ataques en contra del Estado sionista. En esta cuestión hay que prescindir de las escaramuzas emprendidas por Hezbollah, aliado a Irán. Esas escaramuzas que se dan en el norte de Palestina ocupada. Apuntar con la artillería misilística a Haifa o Tel Aviv, en lugar de los objetivos de Kiryat Shimona o alguna otra villa en el norte de Palestina ocupada, por supuesto que van a preocupar mucho más la seguridad del Estado judío. Serían ataques más efectivos. Pero en general, en el escenario del Oriente Medio se presenta con posiciones ambivalentes, con relatos contradictorios, con avances y retrocesos
en las declaraciones, con las informaciones cruzadas sobre la fidelidad de las acciones, en síntesis, hechos que no aparecen en las informaciones oficiales, sin embargo, marcan implícitamente una responsabilidad directa de los autores materiales. Todo este panorama se está dando en una verdadera catástrofe representada en las muertes de más de 42.000 palestinos en manos de Israel. En 10 meses, desde el inicio de esta nueva etapa de la agresión israelí, en menos de un año la arremetida criminal del Estado artificial está dejando las huellas profundas de un formato con impronta genocida. Un formato que despierta por momentos las promesas de venganzas de parte del Estado teocrático persa, además de algunos de sus asistentes en la región de conflicto, sintetizada en acciones armadas muy limitadas, como decíamos anteriormente, acciones en territorio de Palestina ocupada, en un juego de guerra entre Teherán y Tel Aviv, pero al parecer, hasta el momento el que marca la agenda y la regla de ese juego es el Estado sionista. La tragedia de los palestinos, la Nakba, tiene como antesala la partición de la Palestina histórica. Pero en realidad hay otros antecedentes muy importantes en este tema, en este drama que tiene como víctima al pueblo árabe palestino. Y estos hechos y antecedentes están vinculados al origen del movimiento sionista, a las aspiraciones y proyectos de esta estructura política, los anhelos para lograr el pretendido hogar nacional para los judíos dispersos en el mundo, aspiraciones y deseos que fueron portadores un sector de la comunidad religiosa judía, argumentos que no tienen vínculos históricos con el territorio que fue sometido a una arbitraria división en 1947. A partir de 1948, con la creación de Israel, se profundiza la Nakba, se profundiza esta tragedia, y la recuperación de Palestina se convierte en el tema central del mundo árabe. السلام عليكم ورحمة الله. أنا رائد المصري وبيحكوا لنا رائد العقراوي لأنه إحنا عائلتنا عاقر، فكان كثير ناس يسألوا ليش اسمكم عقراوي، وهي عبارة عن بلدتنا اللي هي الأصلية، بلدة أهلي اللي ترحلوا منها يوم النكبة، هي عاقر قضاء الرملة. كان يحكي لنا عنها أبوي، يعني إحنا لسه كنا صغار، هم طلعوا كانوا يحكوا لنا عنها قديش كانوا متأثرين بغربتهم عن بلادهم الأصلية، كانوا يقولوا لنا قديش عندهم البيارات، قديش عندهم المساحات الحلوة والجميلة. كنا إحنا كأننا عايشين بخيال، لسه أطفال يعني، حابين يكون هذا الإشي إحنا عندنا في الواقع. يعني أنت تطلعي أنت تقعدي في مخيم الحيطة بالحيطة، يعني يوم كنا إحنا صغار كنا يعني جيراننا إذا طلعوا صوت نسمع الصوت بدق بيتهم، نعرف مشاكلهم، نعرف فرحهم. فكانت الحياة يعني هي صح، يعني إحنا طفولتنا هاي بجميع مراحلها جميلة بالنسبة لطفل، بس إحنا بالعكس ما عشنا الحياة اللي هي لازم يعني تنعاش برفاهية بأماكن حلوة. كانت تمنينا إن نكون في بلادنا دي الأصلية اللي كان يحكي عنها والدنا. فرغم كبر سنه الله يرحمه، كان لسه متأمل يرجع، كان لسه بقول مفتاح البيت معاي ونفسي أرجع لبلادنا، وإن شاء الله راح تتحرر بلادنا ونرجع. لكن الاحتلال الحمد لله سكر كل المنافذ، وإحنا عندنا أمل ولو يعني صار مشي حسير مدى طويل، بس في أمل ولحتى الآن الأمل موجود. هسه كبرنا إحنا وتزوجنا وأسسنا عائلة وكبروا أولادنا، حسينا بالألم اللي هم شعرين في أهالينا، يعني بالقهر اللي إحنا موجودين فيه. يعني يوم يكون احتلال، أنا يوم يكون ابني صغير في الصف الأول أو الثاني بخافش عليه لدرجة إني تيكبر يصير بده يشتغل بده يطلع. يعني أنا تعرف ابني بده يتعدى الحدود اللي هو الحاجز اللي عندنا في الخوار. بكون ايدي على قلبي يعني لحد ما يطلع لحد ما يرجع. يعني هو شاب لسه في صف التاسع، بس ما شاء الله
بضلوا خايف، يعني هم بيستهدفوا الاطفال حتى عندنا. الاطفال فيش امان هنا لهم، كيف يعني الكبار اللي بيطلعوا يشتغلوا، اللي بيطلعوا يتغربوا من الساعه 3 الصبح من عند ساعهم علشان يجيبوا لقمه العيش الصعبه. فهي حياه هي ماساويه بشكل عام. انا بطبيعه يعني صفتي انا كنت في الكليه في رام الله ادرس. صارت الانتفاضه الاولى، يعني صار في قصف وصار في يعني شفت كيف رهبه الاحتلال، كيف يعني كيف همجيتهم يوم ما قتلوا محمد الدره، هذا قبل 20 سنه. كيف كنا البنات كنا متغربات في رام الله، انا في المخيم الفوار. كيف احنا يا صبايا ما كانش عندنا امان، حتى احنا كنا كليه بنات كنا نخاف الاحتلال يصلنا يوم قصفوا المقاطعه. كنا يعني يوم نشوف الاخبار اهالينا بعاد عنا يقولوا دخلوا مخيم الفوار، اجتاحوا بالدبابات، اجتاحوا بالسيارات اليهود. فكان هذا خوف يعني رعب، يعني مشاكل، يعني طبعا كل مراحل حياتنا فيه خوف ورعب، من الطفوله لحتى الشباب لحتى الزواج. لان احنا مش عارفين، يعني ان شاء الله بنتمنى نصير كبار اذا هذا ربنا اعطانا عمر، نكون احنا على الاقل حررنا بلادنا، يعني ان شاء الله نكون رجعنا للاراضي اللي هي المحتله اللي هي موجوده في الحقيقه إلنا. وطبيعه شغلي انا اخصائيه تغذيه في المخيم في المركز النسوي هان. بدي احكي عن شغلي بالنسبه لبلد لمدينه. انا في الشغل في المخيم هنا محدود. ليش؟ النساء بيقولوا لك احنا وين نيجي على المخيم؟ اولا صعوبه بالحواجز، ولا احنا لو طلعتنا على الخليل اهون. حتى نساء المخيم يجي المنطقه ضيقه، يعني بده يشم من هواء، حتى يعني بده يطلع من برا شوي يشوف الاشي ما بعرفش ملموس، يعني اجهزه اكثر متطوره اكثر. احنا على قد امكانياتنا بنعمل، ما بقدر اتفرع اكثر لشيء انا مش شايف فيه ماديه يعني كثيره. فبتمنى الاشي هذا والوضع اللي عندنا يتحسن ويصير احسن ان شاء الله. وكل الشكر لكم. Assalamu alaikum, compañero profesor Julio Atencio, ¿cómo está usted? Waalaikum salam wa rahmatullah. ¿Cómo estás, profesor y amigo, compañero Néstor Suleiman? Bien, bien. Un saludo Bien, a vos y a bien. toda la audiencia y al equipo profesional de la radio y a quienes nos escuchan. Neshkorallah, Cuelles. Neshkorallah. Bueno, hoy vamos a hacer referencia a Muammar Gaddafi. Sí, así es. Bien. Un líder libio martirizado a partir de este fenómeno conocido con el nombre de Primavera Árabe, bueno, todos estos movimientos insurreccionales, pero lo de Gaddafi creo que merece un tratamiento especial dentro de ese proceso, dentro de ese segmento de efervescencia árabe, habida cuenta que fue, creo que uno de los que más preocupó a Occidente, fundamentalmente al mundo europeo, su participación en muchos procesos revolucionarios, ¿no? Bueno, pero contanos vos mejor, Sí, Julio. no, está bien. Un poquito enganchando, conectándome con lo que vos decís. Muammar Gaddafi nació el 7 de junio de 1942. Falleció, lo mataron, lo asesinaron, el 20 de octubre de 2011, hace 13 años. Tuvo un recorrido importante en su país como un verdadero patriota, con mayúsculas. Y bueno, como vos dijiste, martirizado, sí, hoy es un héroe en la República Popular Libia. Al menos por un sector importante, digamos, ¿no? Sí, yo cuando digo, exactamente, yo cuando digo la gestión popular me refiero al pueblo en general. Por supuesto que hoy por hoy, después te vas a expresar vos seguramente, hay divisiones internas en las cuales no me quiero inmiscuir, que vos seguramente la conocés en profundidad. Yo quería simplemente mencionar su dedicación para con el pueblo, por eso decía la palabra popular, ¿no? Que en su momento, o sea, no es un capricho lo que estamos diciendo, esto es objetivo. Él pertenecía al movimiento del panarabismo árabe, el anticolonialismo, el nacionalismo árabe. La tercera teoría universal también, que se explayó ahí con uno de sus libros que tiene el famoso libro verde, que algunos habrán escuchado, y la tercera teoría universal, ¿no? Y también participó o ferviente creyente fervoroso del nacerismo. Así que era muy compinche, por emplear un término cotidiano, con Nasser, ¿no? Y bueno,
Él hizo mucho por su país, en la parte social, en la parte educativa, en la parte de salud. No quiero detallarme con conflictos que seguramente participó en guerras, batallas, pero sí que asumió el país en un golpe, hay que decirlo, pero que en un momento que el pueblo lo estaba necesitando, lo estaba buscando. No hay que olvidarse que Idris, el anterior monarca, que de hecho el único rey que tuvo Bolivia en la monarquía es Idris, al-Sanusi creo que se llamaba, ¿no? Idris, Idris. Idris, bueno, tenía, a pesar de que estaba emanando de la superficie, lo que después era el petróleo, ¿no? Ya se conocía, pero bueno, venían las petroleras, pero el pueblo no se veía beneficiado por esa riqueza que tiene en su suelo. Un pueblo muy castigado, muy apenado, muy oprimido por el monarca. Esperaron unos jóvenes oficiales, entre esos oficiales Gaddafi, para hacer un golpe. Pero que, reitero, hay un hecho anecdótico, si se quiere. Él participó, él decía que él decía que en el caso de la tierra, el suelo, Gaddafi quería que la tierra no era propiedad de nadie, pero que cada cual tiene derecho a explotarla, derecho a explotarla para su propio beneficio, mediante su labranza o cultivo, con la finalidad de tener una sociedad socialista, la formación de una sociedad feliz para ser libre. O sea, él combinaba, si se quiere, la cosmovisión de él, era su ferviente fe islámica, ¿no? Él era sunita, pero alternaba con un salpicón, por así decirlo, para su beneficio popular, en tendencias socialistas que beneficiaron a su pueblo. Yo te pongo de la tierra, hay infinidad de ejemplos para mencionar sobre Gaddafi. Fíjate. Un socialismo humanista, una versión distinta, Claro, porque él ¿no? no era marxista. De hecho, él no era marxista. Porque, a ver, si vos observás la bibliografía, te vas a encontrar que muchas palabras de Gaddafi, de cada 5 palabras, vamos a poner un ejemplo bien extremista, si se quiere, de cada 5 palabras, una palabra dictador. Él era un dictador, 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 y de ninguna manera el recuerdo que va a tener el pueblo de Gaddafi es que fue un dictador. Un pueblo que se vio beneficiado, reitero, te comenté esto de la tierra. Un hecho puntual, anecdótico, esto también es objetivo. Del año Bueno, 69, 1969, al año 1973, 4 años, utilizó el dinero del petróleo para financiar programas de bienestar social, que llevaron a proyectos de construcción de viviendas que mejoraron la atención médica encima y la educación. bueno, yo estuve La, en Libia, te comento, en el 83, sí. 1983, en el Congreso, en el Simposio Internacional del Libro Verde, y se notaban realmente las transformaciones. Inclusive en el Congreso hubo algunas posiciones encontradas entre los distintos delegados que venían de todas partes del mundo, de todos los movimientos políticos prácticamente de África, de todos los procesos de liberación donde emergían estos movimientos políticos en el continente africano, tanto como en el asiático. Y Gaddafi intervino en el simposio, explicó las pautas generales del Libro Verde, digamos, de alguna manera lo que está sintetizando vos, pero además aclaró a muchos de los, digamos, participantes que no habían leído una sola página del Libro Verde. Es decir, hizo una crítica a aquellos que, bueno, esbozaban en sus distintos proyectos ahí en el Congreso o en el simposio, digamos, hacían una interpretación en estos discursos, en estos esbozos, de la obra de Muammar Gaddafi, pero según Gaddafi, y yo también coincidía con él, muchos de ellos, de los expositores, estaban años luz, ¿no? De lo que quería decir Muammar Gaddafi en ese trabajo. Es decir, había una serie de exégesis, inclusive algunas de ellas publicadas por los expositores, realmente descabelladas. Por eso Gaddafi aclaraba bien que la posición de la tercera teoría universal que vos había hecho mención,
estaba equidistante tanto del comunismo como del capitalismo. Era una alternativa superadora, más o menos como lo planteaba Perón cuando hacía referencia a la tercera posición, ¿no? Es decir, parecido. Sí, mirá, yo tengo un recorte acá dicho por él de su ideología política, de esa tercera teoría universal, que en alguna bibliografía podemos ver tercera teoría internacional, pero viendo bien es tercera teoría universal, como vos decías. Él dice, la llamamos la tercera teoría universal para indicar que hay un nuevo camino para todos aquellos que rechazan tanto el capitalismo materialista como el comunismo ateo. El camino es para todas las personas del mundo que aborrecen el peligroso enfrentamiento entre las alianzas militares de Varsovia y el Atlántico Norte. Habida cuenta de que en ese momento se hablaba mucho del Pacto de Varsovia, ¿no? El Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Sí, Es claro, para ¿no? es para aquellos que creen que todas las naciones del mundo son hermanas bajo la égida del gobierno de Dios. Creo que acá sintetiza un poco el pensamiento, acogido Así es. también en la tercera posición de los líderes de ese momento, ¿no? Nasser, Josip Tito, el general Perón, Así incluyámoslo es. también a Muammar Gaddafi, ¿no? Así es. Sí, creo que incluso vos cuando mencionaste que ahí participaban dignatarios de otros países, ¿no? Él siempre trató de también buscar la unión, anexar a Libia, a ver, anexar que se entienda de una manera colegiada, negociada, ¿no? Pacificada, para hacer una gran nación árabe. Hay infinidad de ejemplos que él manifestó en su momento y que quedó, digamos, en un proyecto inconcluso, ¿no? Pero como Sí. una propuesta muy interesante de su parte. Inclusive lo que vino después de su muerte, de su asesinato, si les parece, de su martirio, fue una catástrofe en Libia, ¿no? Es decir, las intervenciones extranjeras, por un Tal cual. lado, grupos que apoyaban al mariscal Haftar, que era el soberano del sector de Libia, de lo que sería su, su eje digamos, su epicentro, digamos, la ciudad de Bengasi, y Eso te iba a decir, no me de Benghazi, sí. por otro lado, los sectores que eran reconocidos en su momento por distintos gobiernos, que estaban representados por Sarraj, y que, bueno, Sarraj, por ejemplo, estamos hablando del periodo post-Gaddafi, ¿no? Sarraj tenía el apoyo de Turquía y Qatar, y el mariscal Haftar de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, o sea, la oligarquía militarista egipcia, y las fuerzas de la Wagner, es decir, los mercenarios, Sí, estos grupos, este grupo mercenario vinculado a Moscú, ¿no? Es decir, sí, sí. eso, el sur, el Fezzan, el sur, estaba bajo el reino de los distintos grupos deterministas y fatalistas, grupos de Al-Qaeda del Magreb, algunos sectores por momentos de lo que era el Estado Islámico. Por eso, digo, ese formato de Estado, al menos en los primeros tiempos, después de la destitución y de la muerte de Muammar Gaddafi, podemos hacer claramente que era un Estado fallido, ¿no? Porque la verdad que no. Tal cual. Hoy está un poco más, más integrada, entre comillas, pero también padece de estas peleas entre los dos sectores. Khalifa Haftar está muy fuerte en la región, digamos, oriental de Libia, lo que es la Cirenaica, que le llaman la región de Cirenaica, mientras que en la Tripolitania, Jubeida es el primer ministro Jubeida, que salió por consenso, es el que Ujú. tiene la mayor representatividad, al menos política, de los distintos grupos. Pero lo que queremos decir, después de la muerte, del desalojo del gobierno de Muammar Gaddafi, Libia fue Mira, realmente una catástrofe, ¿no? sí, sí, así es. Así que, bueno, Julio, te agradecemos la intervención No, no. y, digamos, acudimos
y esperamos que en el próximo programa nos traiga también alguno de estos líderes que realmente forjaron esa identidad de ese panarabismo que vos haces referencia, del cual Muammar Gaddafi es digamos, un referente claro, como lo fue Nasser, como lo fue el mismo Saddam Hussein. Así que esperamos que la próxima charla también contenga alguno de estos líderes que tienen que Pero, ver con el mundo árabe. pero cómo no, vamos a seguir desplazándonos con líderes que forjaron la gran nación árabe. Y para finalizar, bueno, el agradecido soy yo, Néstor, ¿eh? Allah Mucho Makum. también. Allah Makum, más salam, saludos a todos. Salam, salam.